Privilegio para mí poder estar acá. Gracias por la paciencia, Luis, y todo el ministerio de esta iglesia, ¿verdad? Gracias por esperarme. Aleluya. Por no desecharme, decir, este ya no viene ni va a venir. Teníamos fe. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias, papito lindo. Estamos suplicantes hoy para que tú, Señor, hables a nuestro corazón con esa palabra que nos orienta al arrepentimiento, a la búsqueda, Señor, a la orientación. Abre nuestros ojos, oídos, corazón, boca, mente y tu palabra. En misericordia de nosotros, por favor, y háblanos. Te lo suplicamos. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey. Bueno, como ustedes pueden ver en la pantalla de una vez, salió el versículo. Es un versículo que no lo puse dentro del bosquejo que quería presentar, es decir, de la presentación, pero que prácticamente es de aquí donde parte el pensamiento que quiero trasladarles. Ustedes lo han leído muchas veces, pero y como es la Biblia, pues no se agota. Así que lo vamos a leer una vez más. Y dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Aún el verso 8: yo conozco tus obras, mira que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ok, lo voy a dejar acá y platicar un poquitito acerca de estas iglesias que aparecen en Apocalipsis, que todos sabemos que son 7, ¿verdad? Empezando por Éfeso y terminando en Filadelfia. Estas 7 iglesias pueden ser vistas de diferentes maneras. Puede ser cada vez que uno lee las 7 iglesias, puede ser un mensaje personal. Es decir, Éfeso hablándome a mí. Éfeso hablándome a mí. Si quieren uso el otro micrófono si le está dando problema a este. Ok. Éfeso hablándome a mí. Si mejor tráigame el otro porque vamos a ver mucho tiempo. Vamos a perder mucho tiempo mejor. No sé. Ustedes perdonen. Gracias, hermano. Aunque aquí sin micrófono creo que lo hubiéramos oído. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. Les estaba diciendo que cada una de las iglesias, Éfeso, Esmirna, Filadelfia, cada una de ellas puede estar hablándonos en lo personal. Digamos, Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Podría ser específicamente para cada uno o para alguien aquí, ¿verdad? Y así sucesivamente con las otras iglesias. Es el mismo mensaje. Pero también puede ser visto históricamente, que es lo que me interesa que platiquemos. ¿Cómo así? Éfeso podría ser vista como la primera iglesia, la iglesia del libro de los Hechos. Pongámosle más o menos, solo para cuestiones didácticas, que Éfeso se estuviera refiriendo a la iglesia del año 100 al año 200 o al año 300, y así sucesivamente. Y por lo tanto, Filadelfia, que sería la iglesia número 6, estaría siendo dirigida a nosotros. Y la Odisea, que sería la iglesia número 7, estaría siendo dirigida a una iglesia que se quedó a la Gran Tribulación. Bajo esta perspectiva, espero estar dando a entender, y si no, lo podemos platicar con un cafecito. Aleluya. Yo veo que a nosotros el Señor nos habla de la iglesia que se va a llevar en el arrebatamiento, es la iglesia de Filadelfia. Esta tiene varias características que hay que subrayar, y así, solo pinceladas, le quiero decir un par de ellas para después quedarme en algo que me interesa muchísimo que platiquemos y que el Señor nos ayude. Número 1,
Filadelfia, su nombre quiere decir amor fraternal. Amén. Esto quiere decir que la iglesia, el conglomerado congregacional que se va a ir de la tierra en el arrebatamiento, es una iglesia que se ama mutuamente. Permanezca en vosotros el amor fraternal. Esto que le estoy diciendo es una de las cosas más difíciles en este tiempo. ¿Por qué razón? Pues en todos los tiempos ha sido difícil, pero en este tiempo es muy difícil porque en este tiempo hay una profesión nueva que tal vez no se pone como tal, pero existe, que se llaman los haters. Los haters tiran hate por cualquier cosa. Y dentro de las mismas iglesias, como tenemos las redes sociales, y que es uno de los medios más efectivos para envenenar a la gente, se tira cualquier cosa de cuestiones que pueden dividir iglesias, pueden causar prejuicios, y lo que se está atacando es el amor fraternal, ¿verdad? Así es. A veces incluso pueden estar criticando a uno de los hermanos nuestros que nosotros conocemos, que los vemos incluso en el púlpito, y de repente los empiezan a criticar y se vuelve una avalancha de críticas, y uno que tal vez conoce a la persona le empieza a entrar duda y dice: de veras que a mí me parece extraño ese hermano. A mí, sí, yo ya decía, ¿verdad? Porque ya le echaron el chisguetazo de veneno, ¿verdad? Bueno, esa es una de las cosas. Entonces tenemos que batallar contra eso y recordar que la Biblia dice: permanezca en vosotros el amor fraternal. Entonces, bueno, ese es un tema extraordinario, pero no me quiero detener ahí, solo estoy tocando así por encima. La otra cosa, y es donde quiero ir un poquito más y detenerme ahí, es cuando dice acá: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Entonces aquí ya habla de llave, de abrir y de cerrar. Y entonces esto me lleva a mí, como estamos hablando de la iglesia del arrebatamiento, me lleva a mí a pensar en aquellas 10 vírgenes que cuando llegó el esposo, llamaron a la puerta. Llamaron, tocaron. Esa es la palabra que se utiliza ahí, tocaron, así. Y no les contestaron, pero no les abrieron. Y acá, esta iglesia, le dicen que tiene puertas abiertas. Entonces, lo que a mí me impactó es: ¿qué pasa antes de llamar? ¿Por qué razón? ¿Por qué me impactó eso? Porque a las 10 vírgenes no les abrieron, pero a la iglesia de Filadelfia sí le abrieron. Bueno, pongámoslo de esta manera: a ti sí te van a abrir, primero Dios. A los haters no les van a abrir. Ya bravo, tirándoles hate también, ¿verdad? Entonces la pregunta del $1,000,000 para mí es: ¿por qué no se les abre? ¿Y por qué otro sí se les abre? Entonces, el tema que vino a mi corazón, yo le puse por título, se lo voy a poner acá, porque aquí es donde quiero platicar unas cositas con usted. Le puse: antes de llamar. ¿Qué pasa antes de llamar? Porque de ahí va a depender si te abren o no te abren antes de llamar. Claro, entonces aquí tenemos que tomar varios versículos. Por lo menos 2 voy a tomar para irme metiendo un poquitito más. Y es este: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces note usted que son 3 cosas. Primero pedir, después buscar, y por último llamar. Le voy a leer otro, el de Lucas, que viene la correspondencia o lo que viene, la secuencia de Mateo 7:7, Lucas 11:10. Porque todo el que pide,
recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Entonces, para expresarle lo que quiero trasladarle, puse este pequeño dibujito que todos más o menos conocemos, que es el famoso tabernáculo de Moisés visto desde arriba, ¿verdad? Y este que está aquí con el pointer sería el atrio, este sería el lugar santo y este sería el lugar santísimo. Entonces, según Lucas y Mateo, aquí yo tendría que poner ¿cuál era lo primero que había que hacer? Pedir. Esto estaría en el atrio. Pedir. Ya voy a hablar más o menos qué es pedir, ¿verdad? En el lugar santo, no. En el lugar santo sería pedir y buscar. Y en el lugar santísimo, pedir, buscar y llamar. Entonces, si nosotros solo pedimos, estamos en el atrio de la oración. No hay una congruencia con lo que estamos pidiendo y con lo que estamos buscando. Porque entonces tendríamos nosotros más o menos la oración como una cosa mágica, que yo voy a pedir y voy a orar y voy a hacer esto y una hora de oración y hablar y seguir hablando y pidiéndole al cielo. Y yo creo que el Señor manda ponerle mute a esa oración, que a la que tienen estos allá abajo, va a pedir y no tienen congruencia con lo que están haciendo. Entonces, quiero repetir entonces lo siguiente: los que llamaron y no les abrieron fueron los que no pidieron ni buscaron y solo fueron a llamar. A los que llamaron y sí les abrieron fueron los que pidieron, buscaron y llamaron, y a eso se les abrió. Ahora, aquí le quiero mostrar algunos pasajes bien impresionantes de esto, que avalan lo que estoy diciendo, no me lo estoy inventando. Salmo 27:4, mire lo que dice: una cosa he pedido al Señor y lo voy a seguir pidiendo toda la vida. No dice así. Dice: una cosa he pedido y esta voy a buscar. Amén. O sea, voy a ser congruente mi petición con mi acción. Amén. Una cosa he pedido al Señor y esta buscaré. Entonces, antes de llamar, tiene que haber una medida de petición y de fe, pero que la tengamos que poner con buscar. Déjenme ejemplificar porque este versículo es tremendo. Solo terminando de leer acá: una cosa he pedido al Señor y esta buscaré. ¿Qué? Bueno, la Biblia de las Américas dice que habite yo en la casa del Señor. Las otras versiones ponen que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor, para meditar en su santo templo. Ese es un ejemplo muy básico, mucho. Les quiero contar que yo conozco aquí en California, pero no aquí en Los Ángeles, para que nadie se va a sentir aludido, ¿verdad? Conozco un restaurante guatemalteco, por cierto, que es panadería. Es más o menos como la famosa que nosotros tenemos allá, que sería la San Martín. Entonces uno llega y compra pan, pero también se puede sentar ahí y pedir sus huevitos estrellados con chilmolito apostólico, con chile chiltepe y cuantas cosas más, ¿verdad? Crema, queso, frijoles, no sé, no mucho porque estamos a dieta y cualquiera.
Conozco un restaurante así y se llena. Pero el día domingo, que es cuando todo el mundo anda buscando dónde desayunar y dónde almorzar, porque hermano, nosotros los evangélicos casi no nos damos cuenta de eso, porque generalmente comemos en la cafetería de la iglesia a veces. Pero si usted sale un domingo después del culto a mediodía y se va a Cheesecake Factory o a cualquier lugar, tiene que hacer una fila como de 1 hora, ¿no? Sí. Más o menos, pues. A ver, o tiene que hacer reservación y todo. Entonces, nosotros ahí vemos que el día domingo es muy, pero muy solicitado. Entonces, esta cafetería que estoy contando, la hermanita, el domingo no va porque se va a la iglesia. El día de mayor venta, Cierra. Miren qué locura. Es una tontería comercial. Que el día que más se está haciendo negocio, ella dice, no, yo una cosa he pedido a Jehová, pero también la voy a buscar. Me voy a ir a la iglesia. Aleluya. Voy a estar en la iglesia todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y para inquirir, para que me aclaren dudas que tengo. Pero entonces aquí tendríamos que analizar cómo somos nosotros. Hermano, sabemos que ustedes son de las personas más trabajadoras de esta nación. No estoy sobándole la leva. Estoy diciendo la verdad. Sé que muchos de ustedes, algunos tienen trabajo quizá en una oficina, en un escritorio, pero muchos de ustedes se fajan al aire libre y hacen un trabajo que es cansado, ¿verdad? Y que bien podrían, ya cuando van terminando y el sol va cayendo, decir, no, yo tengo que ir a descansar, me voy a la casa. Pero si él dice, yo una cosa he pedido y ahora la voy a buscar, entonces Señor, le está diciendo, Señor, ¿sabes qué? Dame fuerza, Señor. Yo voy a ir a esa iglesia y voy a ver cómo estoy cansado, ya no aguanto. Nueva cebolla, que tanto haber sudado, pero solo me voy a pasar echando mi baño de gato y me voy, porque me toca privilegio. Aleluya. Preso. Y llegan los hermanitos, hermano, que hace un rato tenían sus guantes para no dañarse las manos, sus sombreros o qué sé yo, y ya vienen bien bañaditos, hasta entacuchados. Una cosa he pedido y esta buscaré. Ahora, esto no es tan sencillo. Esto no es sencillo porque en la iglesia a veces hay problemas y fuertes. Y en algunas iglesias no lo están recibiendo a uno. ¡Qué bonito! Aunque pongan hermanos de bienvenida. No necesariamente los están esperando bienvenido a esta iglesia que te ama, sino que a veces que se esforzó mucho y al fin llegó, apareció el cometa Halley. Cada 80 años aparece. Y en vez de recibirlo adecuadamente puede tener un conflicto, ¿verdad? Bueno, ir a la iglesia no es lo más sencillo que puede existir. Por eso es que él está pidiendo y lo está buscando. Pero lo impresionante es que se está acostumbrando. Recuérdese ese tabernáculo que acabamos de pintar ahí. Está yendo el lugar santo y al atrio. Está formando base antes de ir a tocar la puerta. Ahora, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que está buscando? Pues lo que va a hallar. Ayúdenme, por favor. ¿Qué está buscando? Él, pues no usted, él. Contemplar la hermosura de la chava que se está conquistando. No. ¿Qué es lo que hay que hacer a la iglesia? Es que hay un hermanito que me debe unos dólares que le presté y entonces yo tengo que ir a la iglesia por eso. No, sino que su propósito genuino es: yo quiero contemplar la hermosura
del Señor. Y aquí viene otra cuestión interesante. Porque para contemplar la hermosura del Señor no necesariamente tiene que coincidir con la hermosura de la iglesia. Esto lo ha confundido muchos lo han confundido para hacer templos fastuosos, en donde uno pueda entrar y decir, wow, como le dijeron al Señor Jesucristo, y de estos templos allá en el cielo. Bueno, eso es lo que yo parafraseo, no le dijeron así, pero dice Mateo 24 que los discípulos le enseñaron el templo. ¿Por qué lo enseñaron? Estaban orgullosos. Estaban orgullosos, le querían carburar. Yo me recuerdo un día que yo entré a Estados Unidos por Miami y me fue a traer un pastor amigo que me había invitado a predicar. Eran como las, no sé, cuando yo llegué eran como las 9:30 de la mañana. Pues no había desayunado porque en el avión unas galletas le dan a uno, ¿verdad? Si tiene suerte, ¿verdad? Entonces esperaba que le dijera a él, vamos al restaurante que cierra los domingos, ¿verdad? Y entonces me dijo, te voy a pasar a una iglesia, amigo. Wow, dije yo, vamos, ¿ah? Pero entonces le dije, pero ¿qué hora es? Está abierta la iglesia. No, sí podemos entrar, ¿ves? Culto no hay. Entonces, ¿a qué vamos a irle? No, es que te quiero enseñar el templo fastuoso que hizo fulano de tal. A mí no me interesa eso, le dije. ¿Para qué voy a ver un edificio? Eso no es contemplar a Dios. Amén. Sí, mire, si yo quisiera ver edificios, me iría a Europa y me metería a las catedrales que las hicieron en 100 años. Hay catedrales que hicieron en 100 años, son unas obras arquitectónicas. Sí, lo que son, hasta la Capilla Sixtina, reprendo, pero ahí estaría viendo las obras de Miguel Ángel. ¿Sí? Yo no voy a eso. ¿A qué voy? A contemplar, no a ver. Así es, amén. No es lo mismo ver que contemplar. ¿Con qué se ve? Con los ojos, ¿Y con qué se va a contemplar? con el alma. Claro que el alma tiene que... Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en un momento de contemplación, por decirlo así? Va uno a contemplar lo que está pasando. Así es. ¿Qué podría estar pasando? Cosas lindas, milagros, peticiones que uno hizo, sanidades que uno creía que ya no se iban a dar, gente que ya había comprado su seguro funerario y ahora lo va a tener que heredar porque el Señor le añadió 15 años más de vida. Entonces uno contempla eso y dice, wow, qué tremendo. Gente que tenía carta de deportación y de repente apareció el mismo Donald Trump diciendo, usted se queda preso, pero se queda. Reprendemos eso. Amén. Milagros. ¡Aleluya! Yo no sé si usted los ha visto, pero yo sí los he visto. Y así como lo estoy diciendo, miren, yo me recuerdo que yo estaba en una congregación allá en Maryland, un día domingo, y lo terrible que había sucedido es que una familia había ido a recibir a un hermano que llegaba de Guatemala con su visa y todo al aeropuerto ese. Se escribe Dulles, pero le dicen como Dallas. ¿Sabes? Nunca lo he podido pronunciar bien. ¡Wow! Se le traen las letras y todo. Y cuando estaban esperando, les cayó migración a los que habían ido a traer al visitante. Y ninguno tenía papeles. Y todos. Santo Dios. Entonces los hijitos los llevaron a la iglesia, porque ellos no estaban ahí en el aeropuerto. Eran 4 muchachitos. Antes de predicar, yo me llevan a los muchachitos ahí. Entonces, oremos, dijo el pastor. Oremos, pues. Oramos. Yo no sé quién fue el que tuvo fe. Yo creo que yo no fui, pero alguien debe haber tenido fe. O el Señor fabricó la fe para darse a alguien. Y ahora, a los que agarraron y a los muchachitos, ese evento desencadenó que les dieran sus papeles.
Gloria a Dios. Decía, pero qué tontería. Si no tenían papeles y los apresaron para deportarlos. Y los apresaron. Y no sé qué pasó. Y ahora ya no. Gloria a Dios. Entonces, perdón, yo sé que tal vez eso no es lo más Común. común, pero estoy diciendo, es un momento de contemplar lo que Dios está haciendo. Amén, Un aleluya. hogar que quizá había fracasado, yo los he visto, o que hermanos, matrimonios que se habían divorciado y después llegan que se quieren casar otra vez, y yo les digo, pero ustedes no aprenden con la primera. No, no es cierto. Contemplar. Aleluya. Contemplar. Pero no solo eso, porque eso es lo que dice ahí, que va a buscar. Si lo va a buscar, y los dos versículos que leímos de Lucas y Mateo dice que el que busca va a encontrar, va a hallar. Entonces lo va a encontrar. Miren la otra cosa que dice. Bueno, aquí dice meditar, pero la palabra hebrea, y es más, se lo voy a mencionar en otros versículos acá, perdón, en el mismo versículo, solo que en otras versiones. Vamos a ver Salmo 27, 4. Verme un ratitito aquí, vamos a ver. ¿Cuál le dije? 27, ¿verdad? 4. Vale, miremos cómo dice este. Bueno, mire en la King James, inquire. You know what I mean. Pero digamos en la textual, inquirir. No para meditar, inquirir. La 1990, inquirir. La 1602, inquirir. La 1909, que es la versión antigua, inquirir. La versión moderna Pratt, segunda edición, inquirir. Ah, bueno, esta BBE dice, para obtener sabiduría. Eso usted. And getting wisdom in his temple. Como estoy aquí entre gringos, por eso. Miren cómo dice esta. Ahí está más claro. ¿Ah? Ahora, solo una cosita aquí. Lo voy a dejar en un contemplando, inquirir, cuidar, dice aquí. Pero inquirir, ok, dejémoslo en inquirir. Entonces le pregunto, ¿qué es inquirir? Inquirir es preguntar. Inquirir es una pregunta constante, pero no es solamente preguntar. Indagar, sí, es que, ¿sabes qué? Lo que pasa que se me viene el nombrecito ese tan abominable, ¿va? De la Inquisición. ¿Qué era lo que hacía la Santa Inquisición? Supuestamente preguntaban, investigaban. en tribunales inquirían, averiguaban. ¿Es usted una bruja? No, decía. Entonces le empezaban a torturar y decían, ¿es bruja? Medio, decía ella. Pero la cuestión es que inquirir es averiguar, indagar, investigar. Entonces, ¿a qué vienes a la iglesia según 27.4? A contemplar. A contemplar su hermosura. Sí, ya dijimos cuál. Pero tienes que averiguar. Tienes que venir y preguntar. Nosotros no podemos tener una especie de religión en donde no se utilice, en donde uno no pueda preguntar ni siquiera. Mire, hermano, ¿y por qué ustedes se cubren para orar las hermanitas? Hay algunos hermanos que también se cubren, pero eso es otra cosa. ¿Por qué las hermanas se ponen ese en la cabeza para poder orar? Vino a inquirir en un buen espíritu. Amén. Entonces viene el hermanito discipulador y le dice, mire, aquí en 1 Corintios capítulo 11 dice esto, y le empieza a decir todos los lugares en donde aparece. Interesante. Mire, ¿y por qué brincan?
Bueno, mire, aquí dice, alabad al Señor con salterio. No. Salterio, pero dice que se puede danzar. Así es. Mire, ¿y por qué hacen esto? Mire, ¿y por qué ofrendan? Bueno, pues porque entonces uno tiene que explicar. Amén. Mire, ¿por qué se bautiza? Mire, ¿y por qué hablan así raro? Como en un idioma que nunca he oído, que parece así raro, como que fuera un idioma de Asia. Dice, bueno, porque aquí dice que hay que hablar en lenguas. ¿Dónde? Aquí en Mateo, aquí en los Hechos, aquí en Corintios, aquí en Isaías, decía que eso se iba a dar. Entonces ya la gente dice, mire, ¿y por qué esa señora gritó interrumpiendo el culto? Y como que nos estuviera regañando. No estaba regañando, estaba profetizando. ¿Y eso qué? Vino a inquirir. Amén. Vino a inquirir. Mire, ¿por qué toman Santa Cena? ¿Qué es eso de Santa Cena? ¿Dónde aparece en la Biblia? Entonces uno viene a preguntar. Amén. Mire, el que no pregunta No aprende. es porque sabe todo o no sabe nada. Pregunto, ¿usted sabe todo? No. No. Usted pregunte, porque si no pregunta, quiere decir que no sabe nada. No entendió nada. Nunca le vinieron dudas a usted así de, por ejemplo, ¿con quién se casó Caín? Que empezó a leer y dice que solo estaba Adán, Eva, Abel y Caín. Caín mató a Abel y lo echaron y se fue a una ciudad que se llamaba Nod y ahí consiguió mujer. Y entonces, ¿por qué? ¿Nunca le vino esa duda? A mí sí, desde que empecé a leer la Biblia, y ¿con quién se casó este cuate? Y los que no sabían, le dicen, usted debe estarse metiendo en la vida de la gente. Es inquirir, es averiguar. Pero que no tiene dudas, francamente, ni puso atención ni le interesa. ¿A qué va a la iglesia? ¿A cobrar la deuda? ¿A conseguir novia? ¿A qué? O a inquirir. Pero repito, para inquirir tiene que haber algún grado de conocimiento. Por ejemplo, se hizo la luz. Solo estoy en Génesis 1. Se hizo la luz. Pero hasta el cuarto día se hizo el sol y la luna. ¿Cómo así? La luz se hizo primero y después se hizo el sol. ¿Y por qué? Y otras preguntas. Mire usted, y Jesús, entonces vino Jesús y nos salvó, ¿verdad? Sí, Jesús vino y nos salvó. Ok. ¿Y en qué año vino Jesús? Bueno, vino hace 2000 años más o menos. 2025 más o menos. No exactos, pero más o menos. ¿Y los mayas usted? Se fueron al infierno. Y los aztecas y los incas y los egipcios y los que nunca oyeron el mensaje, ¿qué les pasó? ¿Nunca le vinieron esas dudas a usted? Si nunca le vinieron. Pues a mí sí me vinieron. Amén. Y algunos dirán, hermano, ahora que dice, fíjese que yo siempre he tenido esa duda. ¿Por qué no me lo preguntó antes? Hermano, ¿y eso enseña? Sí. Pero eso lo enseñamos a todos. Amén. No se lo enseñamos a todos porque la Biblia dice que hay que hablar sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Así es. Entonces a veces uno se pone a hablar cosas y la gente no atina, y como no atina, en un TikTok lo matan a uno. Uno sabe. Entonces empieza a ver, y ni siquiera lean, más solo sacan al cuate predicando y el tiktokero haciendo. Ningún argumento, su argumento es ¿cómo hacer eso? Entonces, ¿a qué vienes? Tienes que contemplar la hermosura, tienes que inquirir. Y cuando la iglesia empieza a inquirir, nos meten en un lío a nosotros, a los pastores. Amén. Porque a veces nos preguntan unas cosas que no sabemos. Es más o menos como hablar con un niño. Los niños tienen unas preguntas
que lo dejan frito a uno, hermano. Así es. A mí cuando llego a algún lugar me dice, fíjese que aquí está mi sobrinito, que lo vea usted el reloj de Dios y tiene una pregunta. Ay, no, mejor tráigame al tío. Los antojitos. Le hacen unas preguntas a uno, hermano, en su inocencia. Pero de una vez así. Sí, eso, deberíamos de inquirir. Entonces, pedir, buscar, llamar. Vamos a llamar. Y nunca pedimos ni inquirimos. Nunca os conocí. Santo Así le dijeron Dios. a las chicas estas, ¿verdad? Sí. Regresen y las tiraron a las tinieblas de afuera. Pero a los otros les llamaron y pasen adelante. Entonces tienes que, la oración es más o menos eso. Ahora un poquito más acerca de la oración, porque la oración sí es pedir. Y precisamente en Mateo capítulo 6 se nos habla de cómo debería ser la infraestructura de una oración en el famoso Padre Nuestro, pero no es para que nos aprendamos de memoria, pues. Yo me lo aprendí de memoria y muchos de ustedes también. Amén. ¿O no? Amén. Padre nuestro que Estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Señor, tu voluntad. Yo tenía un teacher que no nos saludaba ni feliz cada vez que entraba. Y no era evangélico ni nada. Pero lo primero que hacía, yo estaba en preuniversitarios y él entraba, Our Father, who art in heaven, alabado, y era algo gordito, no se me olvida. Y le teníamos que seguir el ritmo, si no nos tachaba. Así que me aprendí el Padre Nuestro en inglés más que en español. Bendito Dios. ¿Pero qué es? ¿Eso es lo que tenemos que recitar? No. Con un rosario así para... Y ya llevo uno. Llevo dos. El cura me dio 10. Ay, perdón, si hay algún... Perdón. No, es la infraestructura. Padre. Ahí empieza todo. Padre. Porque la Biblia nos deja ver que los antiguos le llamaban a Dios, Dios. Dios mío. Dios para pedirle, decir, Dios mío, Dios mío. Algunos cristianos hasta Diosito le dicen, ¿cómo es ser un Diosito? No, es que es con cariñito, cariñito, azucarado con sabor a melón, no. Padre. Amén. ¿Por qué? Porque para nosotros es nuestro Padre. Amén. Porque la Biblia dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero los que le recibimos nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pero esa es la infraestructura de la oración, nuestro, porque no es mío solamente. Y entonces el Señor nos empieza, todo el Padre Nuestro, toda la oración del Padre Nuestro es congregacional. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Después, ¿qué dice? Venga tu reino a mí. ¿Así dice? No. ¿Y cómo dice? Vénganos. Vénganos a nosotros, a este hermano que está a la par mía, que no hay modo que se despierte. Vénganos tu reino. Perdónanos Amén. nuestros pecados, así como nosotros, no como yo. Esa es infraestructura de una oración. Y después, la búsqueda. Y después, ¿sí? Soy yo, pase adelante. Entra en el gozo de tu Señor. Deleítate en Dios. Es rapidísimo, porque tengo que regresar entonces al bosquejo original. Vamos a ver, llevamos un poquito de tiempo, ¿verdad? Miremos otro versículo por acá. Mire lo que hay que buscar. Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. A ver, solo vamos a ver si vamos bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pedir. Aquí, ¿qué es lo que está pidiendo y buscando? Pero no solo la puerta.
Dice que, mire, es una puerta y una senda estrecha. Esa es. Porque también de una vez nos dice, porque ancha es la que nos lleva a la perdición. Entonces aquí, hermano, discúlpeme, pero ya aquí es otra cosa bien tremenda. Porque entonces vamos a tener que buscar, que nos vamos a tener que omitir algunas cosas de nuestra vida. Porque se va a ir estrechando todo. Te vamos a tener, por eso es que la Biblia dice, despojándonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Antes hacías algunas cosas, ahora empiezas a decir, no, me voy a abstener. Me voy a abstener porque la senda es estrecha. Así como estoy, no creo pasar en esa senda. ¿No le ha pasado desde que hay espacios en donde se dice, no calculo pasar como los gatos, que miden con los bigotes de los gatos le van a pasar, siempre pasan los bandidos, pero uno dice, no voy a pasar. Entonces hay cosas que uno debería decir. Pero la gente que ni pide ni busca, ni va a llamar, pero que les gusta pues batallar, alegar, entonces le empiezan a decir, ¿dónde está en la Biblia que no hay que fumar? Aguante, bien bíblico, ¿no? Muéstrenme un versículo donde diga, no fumarás. Y yo lo dejaré de hacer, dicen los hipócritas. Mentira, mentiroso. Y dígame tal y tal cosa. Bueno, pues aquí se lo estoy diciendo, porque prácticamente es una abstención. Pues tiene que empezar a abstener de cosas que el Espíritu Santo le va a decir, eso no quiero que lo hagas. Eso te va a causar problemas. Y entonces uno va a chocar contra eso, pero uno está buscando y va a hallar. Por ejemplo, usted era mal hablado, decía unas palabrotas así, que cada vez que hablaba, todo el mundo llega a Cristo. Yo conocí un hermano que se echaba las palabrotas y lo confrontábamos. Él era mayor que nosotros en edad y en conocimiento de muchas cosas, y lo peor que era bien amigo del pastor, y se echaba unas gruesas, pero gruesas. Un día leyendo la Biblia, leyó aquel pasaje que está en la Biblia, en donde dice, prostituta la madre, prostituta la hija. Yo no sé si está leído ese versículo, pero está. Pero él no dijo así, sino que dijo la palabra. O logró. Y nosotros ya le pegábamos, hermanos. Y dije, ¿pero por qué? Búsquenle en los diccionarios y va a ver que aparece la palabra. Sí, pero usted no se lo va a decir que lo digan los diccionarios, y los diccionarios dicen un montón de cosas. Entonces, ¿sabe qué argumentó? Yo las digo, ustedes las piensan. Miren qué tremendo, ahí encima de eso, acusador. Yo qué sabía si pensaba Dios, pero ¿hacia dónde voy? Voy a que hay cosas que uno se tiene que abstener. Si de veras va en ese camino, se tiene que abstener, si no, yo no digo eso. Amén. Es ofensivo. Y es ofensivo para mí también. Y empieza uno a quitarse palabras que tal vez para otros son comunes, ¿no? Pero uno dice, no, eso puede ser ofensivo, mejor me quedo callado. A veces se sale y uno dice, Señor, perdona. Pero no obscenas, es que obscenas y de una vez, hombre. Uno tiene que aprender a hablar. De nuevo, la Biblia dice que tenemos que aprender a hablar. Amén. No lo han leído, ¿ah? Tenemos que aprender a hablar. No dice así, pero dice nunca digas. Amén. Ese nunca digas quiere decir
tienes que hacer un análisis de lo que estás diciendo y no lo vuelvas a decir. Nunca digas que los días antiguos fueron mejores que estos, porque cada vez que dices eso, no estás haciendo un derroche de sabiduría. Y uno cuántas veces dice, ay, no hombre, si cuando yo era joven, los chuchos los amarraba uno con longanizas y no se las comían, eran honrados los chuchos. En cambio ahora, todo lo comparan y lo comparan. Nunca digas eso. Eso dice la Biblia, pues. Yo hay palabras con las que he batallado, que no son malas, pero para mí, el Señor me las pidió y no las digo. Y no son obscenas. Por ejemplo, yo trato de no decir nunca, ojalá. Y me he encontrado con que la Biblia de las Américas pone un montón de ojalás. Sí. Pero usted lee la Biblia en inglés. Amén. Supongo que más o menos, si vive en este país, sí la debería leer en inglés, en español, en griego, en árabe, en todo. Pero usted no me puede decir un lugar en donde la Biblia en inglés diga ojalá. Es más, literalmente, ¿cómo se dice ojalá en inglés? All that. ¿Ah? En la Biblia, ¿quién dice all that? No, pero decime, ¿cómo se dice ojalá en inglés? Hopefully. Hopefully quiere decir esperanzadoramente, ¿no? ¿Ah? God will. God willing. Dios quiera. Pero así, ojalá. ¿Sabe por qué no aparece? Ni en alemán, ni en ningún idioma, solo en español. Porque los musulmanes árabes conquistaron la península ibérica y estuvieron 700 años en España. Amén. Y el idioma español tiene no sé cuántas palabras árabes. Amén. Y dentro de ellas tienen una que es O con H. Pero la H no era muda en aquel tiempo, sino que se mencionaba como J o Alá. Cada vez que usted dice ojalá, está invocando al Dios de los musulmanes. Tenemos que aprender a hablar entonces. Amén. Déjame salir del tema. ¿Va? Yo le digo a los hermanos, en el himno nacional nuestro, al final dice, ojalá que levante su vuelo, más que con. Nosotros tenemos un colegio bien lindo. Amén. Y año con año yo tengo que estar en las graduaciones y que echarme el himno con todos. Ya cuando va la finalización, yo con la mano así. Primero Dios que levantas de ser, más que cóndor el águila real. Aleluya. Y en sus alas, pero nada, que ojalá. Pero esa es otra cosa, ¿vale? La senda estrecha a la que me estoy refiriendo es que te vas a tener que quitar un montón de cosas. Amén. Ya no te vas a poder echar tus 2 cervezas el fin de semana. Amén. No, es que, hermano, yo conozco hermanos que se echan sus belias, bien elodias. Me invitaron a predicar a España hace algún tiempo y nos llevaron a cenar y fuimos a la puerta del Alcalá del Sol, no sé qué le dicen, y ahí había restaurantes y estaba así más o menos como acá, que anochece, fue tarde, ¿vale? Entonces estábamos ahí. ¿Usted qué va a tomar, hermano? Yo, una botellita de agua. Y iban otros 2 hermanos que también venían de Guate. ¿Y ustedes? Yo también. Bueno, entonces ya amanecer. Tráeme, parece a nosotros 2 cervezas. Yo no me voy a tomar foto y sale con usted. Así se divierte Benecer en España, ¿vale? Y no solo eso, sino que algunos hermanos de allá, no todos desde luego, pero algunos hermanos de allá que viven allá, no americanos que van a vivir allá, porque ellos llevan otra cultura, ¿verdad? Pero allá, españoles de allá, payos, le dicen a uno que es legalista porque no se ha hecho una cerveza, pues no me gusta. Amén. Tremendos los hermanitos, ¿no? Entonces ahora te pregunto una cosa, como
¿qué es lo que vas a buscar? En la senda estrecha. Entonces, ¿qué le vas a ofrendar al Señor? No le estoy hablando de dinero. ¿Qué podrías decir hoy? Me voy a quitar esto. Se lo voy a entregar al Señor. Las uñas, hermano. No. No te las quitaste. ¿Qué podrías ofrecer? Tu carácter, quizá. Esos arranques coléricos que tienes. Podría ser, ¿verdad? Que puedas decir, Señor, yo quiero pedir y buscar y llamar. Amén. Entonces ahora lo que quiero yo es controlar este carácter que tengo. Ayúdame, Señor, por favor. Yo le contaba a los hermanos allá un testimonio de un hermanito que en Dallas, que en una entrada, en una salida del freeway, ya para entrar a una colonia, en el puente, una señora paró. Él paró, por el semáforo paró, y la señora de atrás le bocinó. Y se bajó hecho en un energúmeno. ¿Por qué me está tocando la bocina? No, mira, el semáforo está en rojo. No, le dijo ella, no. Yo, como ahí en su bumper tiene un sticker que dice si eres cristiano. Bocina 2 veces. Entonces yo, entonces bueno, soy cristiano. ¿Imaginas que? Y entonces él fue muy golpeado por eso que hizo él mismo. Se subió al carro y se fue llorando a buscar un pastor que lo ministrara, porque tenía arranques coléricos. Y lo ministraron, averiguaron de dónde venía todo eso, y el Señor lo fue sanando. Pero hay cosas que le tenemos que ofrendar al Señor. Hay gente que cree que solo se puede ofrendar dinero. Algunos ni eso pueden ofrendar, hermano. Eso es lo más fácil de ofrendar. No sé por qué alegran tanto. Sí, es lo más fácil de ofrendar. Solo sacas un billete y lo pones. Es como cuando dicen, vamos a ayudar a los niños pobres del África. Lo más fácil es hacer un cheque y ponerlo ahí. Te olvidaste de los niños. Pero que alguien diga, yo voy a ir, yo voy a estar ayudando, yo voy a estar preguntando. Eso es distinto. Entonces no me quiero meter en eso. Lo que digo es, ¿qué vas a darle al Señor para buscar la senda estrecha? Porque con ese sobrepeso no vas a poder entrar. Estoy hablando espiritualmente. ¿Te imaginas una puertecita así? Chiquitilla. Meterse por aquí. Yo no podría. Entonces, bueno, sigamos acá, porque me quedan un pocos minutitos para finalizar esta parte del mensaje. Sigamos acá. Entonces, ay, Señor, ¿qué más hay que buscar? Este lo voy a pasar porque este también lo voy a pasar porque hay mucho que explicar y me va a llevar un poco más de tiempo. Y ya solo me quedan unos minutitos. Entonces, me voy a detener acá. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, voy a regresar aquí. Aleluya. Estoy buscando, ¿qué estamos buscando según el versículo? Descanso para nuestras almas. ¿Está bien si le ponemos paz? Amén. Sí, solo para... Si no, no nos cabe en la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Paz, descanso para mi alma. Pero lo busco y lo pido. No dejo de pedirlo. Señor, necesito paz, y lo busco. Porque la Biblia dice buscar la paz. Entonces tenemos que buscar la paz. Pero no se puede buscar si no pedimos. Pedir y buscar, pedir y buscar, pedir y buscar, pedir y buscar. Y esto es pedir, buscar y llamar, pedir, buscar y llamar, pedir, buscar y llamar. Y si lo haces, cuando llamas, se te abrirá. Y si te abre, vámonos.
Amén. En el nombre de Jesús. Eso es lo importante. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos con la paz? Detenemos por los caminos. Preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andad por él. Y tendréis paz. Jeremías 6:16 dice eso. Pero dijiste, no andaremos, no iremos. Entonces, si yo quiero buscar la paz, se tiene que pedir la paz, pues se tiene que buscar. Y la tenemos que encontrar para nosotros mismos. Una de las enfermedades más terribles de este siglo XXI es la angustia, el estrés. Y lo dice Lucas 21:25, que en el último tiempo va a haber una angustia en las naciones por las cosas que vendrán. Imagínense usted cómo está la cosa ahorita. Hay gente que entre más averigua, más angustiados están. Todo lo que ha pasado. Así es. Y las noticias, a usted que a veces se las agrandan a uno y lo asustan, y tiene que, lo primero es detenerse. Primero, parar. Preguntar, inquirir, ¿cuál es el buen camino? Una vez que tengamos el clic, caminar por él. Pero qué difícil es preguntar a veces, hermano. El ejemplo que yo siempre pongo es cuando no había GPS, ni Waze, ni nada, y yo venía de vacaciones acá. Bueno, aquí no, sino que a utilizar a Mickey Mouse de aquel lado. Entonces comprábamos unos mapas en las gasolineras, ahí los vendían. Entonces comprábamos nuestro mapa y primero a localizar. Yo había estudiado cartografía, así que más o menos me hacía los kits, ¿verdad? Entonces lo desplegaba así en el capó del carro. ¿Dónde es el lugar a donde voy? Acá. ¿Dónde estoy? Acá. Tengo que agarrar por aquí. Unas perdidas, Llegaba al hotel a veces a las 1:30, 2 de la mañana. Pero no porque hubiese andado en un lugar bien bonito, me perdía y después a peinar todas las calles esas. Pero yo creo que pasé por aquí, si es que había un McDonald's. ¿Y cuántos McDonald's? No, hombre, es que había un carro entre en one way y no parking. Desde, ni siquiera eso le atinaba. Y entonces mi mujer me decía, yo me recuerdo, ella me decía, mira, pará en esa gasolinera y preguntas. No, yo lo voy a encontrar. Y sí me encontraba, pero como 2 horas después. A veces así uno es en la vida. A veces hasta la esposa le dice, mira, ¿por qué no vamos a hablar con el pastor? No, los trapos sucios se lavan en casa. Además, él es un hombre igual que nosotros. Sí, pero a veces se necesitan un par de ojos frescos que no miren como tú estás viendo. Y aparte, si Dios le pone los dones, rapidito le dice, no, usted lo que está pasando es esto, corrija, no andaré. Bueno, no vas a tener paz. Busca la paz, la vas a encontrar. Bueno, me queda 1 minuto para finalizar. Vamos a orar, pero quiero ver si tenemos algo más que decir por acá. Que sí. Hasta me dan ganas de cantar. Te pido la paz para la ciudad. Te pido perdón. Bueno, mire cómo alcanzar la paz. Según este versículo de Mateo 11:29, llevando un yugo y aprendiendo del Señor, obteniendo mansedumbre y humildad. Y ahí encontraremos la paz, descanso para nuestras almas. Entonces, síntesis, resumen. Oremos. Oremos y busquemos. Oremos, busquemos y llamemos. Y el Señor
nos oirá. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Aleluya. Tenemos que ser proactivos, no solamente reactivos. Amén. Proactivos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que clarifica muchas veces nuestros pensamientos. Cosas que tenemos que entregar a ti, las queremos entregar para poder entrar por la senda esa y puerta esa que es estrecha, Señor. Revélanos a cada uno de nosotros qué es lo que tenemos que entregar. Distintas cosas en distintos, cada uno de nosotros, distintas cosas. Cosas que quizá amamos, cosas que son lícitas, pero también cosas que no son lícitas. Señor, ayúdanos, por favor, para despojarnos de lo que a ti no te agrada y poder seguir adelante. En el nombre poderoso de Jesús, ten misericordia. Ayuda es lo que pedimos esta noche. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale un aplauso a Dios.